La madrugada del 17 de noviembre de 1976, un extraño hombre fue encontrado deambulando por las solitarias cuadras de la avenida Venezuela. Su mente parecía estar plagada de confusas ideas. Caminaba sin rumbo, con la mirada perdida y con las manos llenas de sangre. Pero ¿quién era este hombre que recorría las calles como en estado de shock? ¿De quién era la sangre que llevaba en las manos? ¿Sería él la víctima o el victimario? Los sucesos que estaban a punto de descubrirse revelarían que nadie es lo que parece. Soy Marcelo Rivera y esto es Historias detrás de la muerte. Historias detrás de la muerte. El vampiro de Breña. El toque de queda era una situación común durante el gobierno del general Francisco Morales Bermúdez. Un cigarrito para el frío. Pasada la medianoche, los ciudadanos ya debían estar en sus casas y el ejército vigilaba las calles en busca de posibles revoltosos. Pero el cabo Jesús Cuba jamás imaginó en qué se transformaría su tranquila noche de ronda. ¿Quién es usted? ¡Responda! ¡Deténgase! ¡Deténgase inmediatamente! Durante el gobierno de Velasco se implanta el toque de queda, que era un régimen de salida de las personas a la calle, y para poder hacerlo tenían que conseguir un documento que se llamaba salvoconducto. La orden en aquella época era matar a cualquier persona que circulara por las calles de Lima transgrediendo el toque de queda. ¡Dije que se detenga! ¿No me escuchó? ¡Ni un paso más! ¿Está bien? Oiga, ¿está bien? No sé por qué lo hice. ¿Qué? ¿Qué es lo que hizo? ¡Hable! He matado a mis primos, no sé por qué lo hice. ¿Cómo se llaman sus primos? ¿Dónde viven? ¿Cómo se llama usted? No sé por qué lo hice. Ángel Díaz Balbín tenía 21 años de edad. Soñaba con ser un aclamado actor, pero nunca logró destacar como tal. Fanático de las películas de espías, especialmente las de James Bond, cargaba siempre con él un maletín muy similar al que usaba ese famoso personaje. Díaz Balbín jamás logró actuar en el cine, pero los objetos que llevaba ocultos parecían sacados de una sangrienta película de terror. Dentro de su maletín se encontraron un cuchillo de 30 centímetros lleno de sangre, un estilete, un revólver de fogueo y una bala. Díaz Balbín se entregó sin oponer ni la menor resistencia. Solo afirmaba una y otra vez ser el asesino de sus primos. Pero este hombre no parecía estar en sus cabales.
Bajo estas circunstancias, solo su palabra no era suficiente. Sería necesario realizar una profunda investigación. Solo así la policía podría llegar a descubrir qué había pasado realmente esa noche. Inmediatamente, los efectivos de la Policía de Investigación se dirigieron a la casa que habitaban Juana Díaz, tía de Díaz Balbín por el lado paterno, y sus 3 primos. Fue allí donde empezó el macabro descubrimiento. En una de las habitaciones yacían los cuerpos inertes de Leonel Zúñiga, de 17 años, y Pastor Zúñiga, de 21 años. Ambos habían sido heridos mortalmente con un arma punzocortante. ¿Están vivos? Juana Díaz de Zúñiga, tía de Díaz Balbín, fue encontrada viva. ¡Ve por una ambulancia! A pesar de sus profundas heridas y múltiples golpes, Juana había sobrevivido al ataque. Inmediatamente fue llevada al Hospital Arzobispo Loaiza. Juan Luis Zúñiga, de 23 años, fue encontrado con heridas graves pero con vida. El muchacho se encontraba en claro estado de shock. Los investigadores sabían que este cruel cuadro tenía que ser obra de una mente perturbada. Díaz Balbín había confesado ser el asesino, pero las piezas del rompecabezas aún no encajaban. Gracias a la investigación del juez instructor de turno, Guillermo Alvarado Bravo, se decidió someter a Díaz Balbín a un detallado examen psiquiátrico. Y es que todo el mundo quería comprender qué pasaba por la mente de este hombre. ¿Te has sentido correspondido por una mujer alguna vez? No. ¿Tu madre era cariñosa contigo? ¿Sería posible que alguien que parecía tan tímido e introspectivo fuera capaz de un crimen tan sangriento? ¿O sería tal vez que este retraído muchacho no había actuado solo? La actitud y el comportamiento sereno y calmado de las personas en general frente a un hecho de violencia es compatible con muchos perfiles psicopatológicos, donde la persona es fría, es calculadora, no tiene escrúpulos frente a lo que hace. Ángel Díaz Balbín era un muchacho tímido que quería ser una estrella. ¿Sería esta una retorcida treta para hacerse famoso? ¿Qué pudo haber hecho que este muchacho asesinara tan salvajemente a su familia sin ninguna contemplación? ¿Por qué ese ensañamiento con su tía, que lo había acogido como si fuera su propia madre? ¿Acaso lo habían provocado de alguna manera? ¿Habría tal vez otro implicado en este crimen? ¿Sería posible que las cosas no hubiesen sucedido como él las repetía una y otra vez? ¿O tal vez la mente de este criminal escondía secretos aún más aterradores? Historias detrás de la muerte. El 17 de noviembre de 1976, en horas de la madrugada, Ángel Díaz Balbín fue encontrado recorriendo la desierta Avenida Venezuela. Según él mismo confesó, acababa de atacar brutalmente a 4 miembros de su familia con un cuchillo de 30 centímetros. 2 de sus primos murieron instantáneamente, mientras su tía y su primo Juan Luis luchaban por su vida. Efectivos de la policía y médicos especialistas intentaban descifrar qué escondía la perturbada mente de Díaz Balbín. Ángel Díaz Balbín fue abandonado a temprana edad por su padre. Fue su tía, Juana Díaz de Zúñiga, quien lo acogió y le dio el calor de hogar que necesitaba. Fue ella quien lo protegió como si fuera su propio hijo.
pero jamás imaginó que estaba criando al hombre que años después intentaría asesinarla. Y es que Díaz Balbín en algún momento fue un muchacho como cualquiera. No terminó sus estudios secundarios, pero tenía un sueño: ser actor. Al no poder conseguir un trabajo, decidió ingresar a la escuela de paracaidismo. Fue entonces cuando tuvo un accidente. Según su propia declaración, se golpeó fuertemente la cabeza y tuvo que abandonar también ese sueño. Sin estudios completos y sin un oficio, terminó por dedicarse al comercio ambulatorio. Con lo poco que ganaba, le alcanzaba para alquilar un cuarto en el barrio de Maravillas, en el Callao, y para ir al cine a ver películas de acción y de espías. Y en cuanto pudo, juntó algo de dinero para comprar un maletín al estilo de James Bond, un preciado objeto que siempre llevaba consigo. Ese maletín era su cómplice de aventuras, pero también guardaba sus más oscuros y enfermizos secretos. ¿Qué escondía realmente este desequilibrado hombre? ¿Qué pensamientos desquiciados lo habían llevado a atacar tan salvajemente a 4 miembros de su familia? ¿Sería tal vez que hubo otro implicado? ¿Habría sido Díaz Balbín provocado por sus familiares? La policía no podía detenerse hasta reconstruir paso a paso los violentos sucesos de esa noche. El día del asesinato, Ángel Díaz Balbín decidió pasar todo su tiempo en el cine viendo películas de acción. Pero al salir se dio cuenta que la noche le ganaba y pronto empezaría el toque de queda. Es en este momento que decide ir a buscar a su tía Juana para pedirle refugio. En el caso de Ángel Díaz Balbín, sí era una actitud coherente, frecuente y usual, ya que quien no lo hacía se exponía a pasar la noche, a dormir en un calabozo, en un cuartel, en una comisaría, o de repente a ser acribillado por las balas de los centinelas militares que siempre estaban alerta o sospechaban de todo, ¿no? Provecho. ¡Provecho! ¡Ayúdenme a recoger los platos! ¡Ah! Yo no sé qué sería ustedes sin mí. ¿Pero quién será esta hora? ¿Quién es? ¡Esta no es hora de visita! ¿Ya? Ay, ¿pero qué haces tan tarde, muchachito? Siéntate. ¿Ya comiste? No, tía, pero así está bien, no se preocupe. Ah, mira, te voy a traer un platito bien caliente y después te acomodo con Pastor y Leonel. Muchas gracias, tía. Ay, nada que gracias, estás en tu casa. Juana Díaz se dispuso a servirle la cena. Ella jamás imaginó que esa noche su sobrino, a quien ella consideraba como su propio hijo, la atacaría salvajemente, sin ninguna piedad. No es una cama, pero... Pero está perfecto, tía. Gracias. Ángel, ¿vemos tele hasta la medianoche? Está bien, pero con el volumen bien bajito, ¿ah? Porque yo sí quiero dormir. No te preocupes, ni te vas a dar cuenta que estamos vivos. ¿Necesitas algo más, Ángel? No, tía, no se preocupe. Sí está bien. ¿Pero qué va a necesitar si todo lo tiene en este maletín de James Bond? Sí, oye. ¿Qué tanto secreto con el maletín? Muestra lo que tienes, pues. Son tonterías, primo, tonterías. ¡Caramba! ¡Dejen en paz a su primo! Muchachos. Bueno, muchachos, que descansen. Pero no te quedas a ver televisión con nosotros. No, primo, tengo que trabajar mañana temprano. Buenas noches. Buenas noches, hijos. Ojalá que estén dando uno policial. El día llegaba a su fin y todos se relajaban. Nada hacía presagiar la terrible tragedia que estaba a punto de suceder. Los cambios emocionales bruscos, las violencias de pronto, de manera rápida,
son correspondientes a diferentes cuadros psicopatológicos. La esquizofrenia paranoide ocasiona comportamientos muy violentos. Y cuando Díaz Balbín aparentemente cometió estos hechos de violencia extrema, tenía 17 años. Entonces estaba en el proceso de conformación, de estructuración final de su personalidad. Oh, ya no doy más. ¿Dormimos? Deberías quedarte a dormir más seguido, Ángel. Ahí está. ¿Por qué no vamos mañana al cine? Podríamos ver una de James Bond. Puede ser. Leonel y Pastor se dispusieron a dormir. Se sentían completamente en confianza con Díaz Balbín. Jamás pensaron que compartían el cuarto con su propio asesino. Y es que hasta ese momento Díaz Balbín se comportaba de manera normal, pero el monstruo que dormía en su mente estaba a punto de despertar. Díaz Balbín sufría de insomnio, y esa noche no fue la excepción. Pero ¿qué ocultaba en realidad su atormentado inconsciente? La tía y los primos de Díaz Balbín dormían profundamente, sin siquiera sospechar las intenciones de este. Y es que él no parecía tener un móvil. ¿Estaría siguiendo las órdenes de alguien? ¿O es que acaso él también fue una víctima de su perturbada mente? Lo cierto es que con o sin explicación, Díaz Balbín estaba a punto de desencadenar una masacre. Historias detrás de la muerte. Un hombre busca refugio en casa de su tía para evitar problemas durante un toque de queda. Horas después, sin ninguna explicación, arremete de manera inhumana contra la mujer que lo crió y los muchachos que más que sus primos fueron como sus hermanos. Según su relato, Díaz Balbín no podía conciliar el sueño. Esto era algo común en él, pero esta noche algo fue diferente. Esta vez el desvelo llenó su mente de extraños pensamientos. Es entonces cuando se dispuso a sacar el cuchillo que guardaba en su maletín. Y sin dudarlo, comenzó a atacarlos, sin ningún motivo, sin la menor piedad. Ángel, ¿qué haces? ¡Por favor! ¡No! ¡Basta! Ángel. Ángel. ¿Qué es esto? No, Ángel. ¡Ángel! ¡Ángel, reaccionó! ¡Somos familia! Las personas a las que mató no merecían vivir.
porque tenían una familia regularmente constituida, armónica, con momentos de felicidad. Entonces una especie de envidia pudo pasar por su cabeza y actuar de esta manera. Pudo estar pensando Díaz Balbín algo totalmente irreal. Hay pacientes psiquiátricos que reciben órdenes del más allá, órdenes de los extraterrestres, que los obligan a tener comportamientos de extrema violencia. Cada vez que se descubrían mayores detalles de los eventos de la noche del 17 de noviembre, la policía se percataba del gran desequilibrio mental que este hombre sufría. Díaz Balbín, ya detenido por la Policía de Investigación, continuaba su exhaustivo examen psiquiátrico y las investigaciones seguían su curso. Y el número de muertos por su causa estaba a punto de incrementarse. Luego de una terrible agonía, Juana no pudo seguir luchando por su vida. Ahora solo quedaba un testigo del crimen: Juan Luis Zúñiga Díaz. La policía abocó todos sus esfuerzos a cerrar el caso, y fue entonces que descubrieron algo más, algo que les hizo pensar que Díaz Balbín podía ser aún más temible. Meses antes, en el área aledaña a la zona de este crimen, se había encontrado la cabeza de una niña de 4 años de edad. Tiempo después, se descubrieron restos de la misma criatura en una bolsa de basura. Al investigar a Díaz Balbín, la policía descubrió que estos hallazgos se habían realizado muy cerca del lugar en que mató a sus familiares. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Tendría Díaz Balbín algo que ver también con ese horrendo crimen? Siempre cuando se inicia casos como el de Díaz Balbín, se trabajan presunciones, indicios, hipótesis que tienen que ser demostradas objetivamente. Los investigadores, conforme van acercándose a la verdad, tienen que ir valorando, procesando, analizando y pasando una serie de filtros y controles de calidad a sus investigaciones, a sus avances. Aunque nunca se pudo adjudicar este crimen a Díaz Balbín, quedó en el inconsciente popular la sensación de que este hombre era un verdadero monstruo. La situación llevó a que la policía decidiera mantenerlo en su carceleta durante las investigaciones, en vez de trasladarlo directamente al penal del Lurigancho, por temor a que hiciera daño a los demás convictos. El vampiro de Breña, como lo habían apodado los periódicos, se había convertido en una figura intimidante, un criminal de alto riesgo. Díaz Balbín parecía no tenerle miedo a nada, y cada vez revelaría más detalles de la matanza, con una tranquilidad siniestra. ¿Qué es lo que Díaz Balbín buscaba esa noche? ¿Fue realmente casual la visita a casa de su tía? ¿Por qué esa repentina sed de sangre? ¿Qué es lo que realmente quería? Historias detrás de la muerte. Díaz Balbín soñaba con ser como James Bond, pero este no era el único desvarío que invadía su mente. Sin que nadie comprendiera cómo, este muchacho aparentemente tranquilo se había convertido en un temido asesino. Ángel. Ángel. ¡Ángel! ¡Ángel, reacciona! Luego del feroz ataque, Díaz Balbín guardó el cuchillo en su maletín y salió de la habitación, dejando atrás a sus víctimas.
El móvil del asesinato era un completo misterio. Parecía claro que Díaz Balbín había perdido completamente el control esa noche. ¿Pero por qué? Entiendo que la policía de homicidios manejaba la hipótesis respecto al móvil que tenía graves trastornos psicológicos. Un individuo que mata de la forma como ya lo había hecho anteriormente el señor Díaz Balbín tiene que tener definitivamente una mente enferma. Es por eso que la división de homicidios desde un momento inicial tuvo presunciones de la participación delictiva del señor Díaz Balbín en los hechos que se estaban investigando, ¿no? Una de las teorías era que quizá Díaz Balbín guardaba sentimientos encontrados hacia su tía. De un lado le tenía cariño por haberse hecho cargo de él luego de que su padre lo abandonara y recibirlo en su casa como si fuera su propio hijo. De otro lado, resentía el hecho de que ella mantuviera en secreto el paradero de su padre. Pero, ¿sería esto suficiente para desencadenar esta tragedia? Nadie comprendía qué pensamientos pasaban por la atormentada mente de Díaz Balbín cuando fue encontrado esa madrugada, luego de atacar tan salvajemente a sus parientes. El recibir amor no siempre, lamentablemente, implica darlo también. Hay una falta de reciprocidad a veces en algunas personas. En el caso de Díaz Balbín conocemos que él creció sin padre, que su madre sobrevivía a duras penas y que visitaba a esta familia donde recibía afecto, donde recibía cariño. Al parecer este cariño más bien él lo percibió como un cariño venido de fuentes que él no deseaba, porque las fuentes que él deseaba eran sus padres, que no se lo dieron. Entonces, esta situación pudo convertir a Díaz Balbín en una persona de extrema violencia y que asesinara, que matara a sus seres queridos en condiciones en las cuales existía un escenario adecuado para ello, ¿no? Dije que se detenga. ¿No me escuchó? Ni un paso más. ¿Está bien? Oiga, ¿está bien? No sé por qué lo hice. ¿Qué? ¿Qué es lo que hizo? ¡Hable! He matado a mis primos, no sé por qué lo hice. ¿Cómo se llaman sus primos? ¿Dónde viven? ¿Cómo se llama usted? No sé por qué lo hice. He matado a mis primos. Creo que estoy totalmente loco. No sé por qué lo hice. Mis primos. Los he matado. Mis primos. Creo que estoy totalmente loco. Tampoco se lograba encontrar una explicación clara para su repentina voluntad de entregarse. ¿Sería posible que sintiera culpa? ¿Pero qué significaba esto? ¿Acaso por fin había tomado conciencia de lo que había hecho? ¿Qué pretendía Díaz Balbín al entregarse? ¿Se trataba realmente de un acto de arrepentimiento o de una treta para huir de su castigo? El crimen de Díaz Balbín no solamente tenía en shock a la ciudadanía, sino que seguía siendo un misterio para los investigadores. La actitud pasiva del asesino resultaba incomprensible. La recreación del crimen pudo lograrse gracias al testimonio de Juan Luis, único sobreviviente de la terrible tragedia. Pero el móvil de Díaz Balbín seguía siendo un completo enigma. Aunque todo parecía indicar que se trataba de un acto impulsivo, producto de una mente desquiciada, el contenido del maletín de Díaz Balbín seguía llamando la atención de los investigadores. ¿Por qué portaba esa noche un cuchillo, un estilete, un revólver y una bala? ¿Acaso estas evidencias significaban que todo había sido planeado?
¿Sería el trastorno mental de Díaz Balbín una compleja artimaña para burlar a las autoridades? Pero la evidencia en su contra era demasiado contundente y Díaz Balbín fue sentenciado a 20 años de cárcel. Incluso su intento de apelar la sentencia resultó contraproducente, ya que únicamente logró que le aumentaran la pena a 25 años y que se le acusara del asesinato de una mujer italiana. Aunque la acusación no pudo ser sustentada con pruebas, todos sospechaban del vampiro de Breña. Díaz Balbín fue finalmente encerrado en prisión, de donde intentó escapar varias veces sin éxito. Pero este temible hombre no cumplió su condena completa. El 2 de diciembre de 1985, luego de menos de 10 años de prisión, Díaz Balbín salió de la cárcel bajo la modalidad de libertad vigilada. El vampiro de Breña caminaba nuevamente por las calles de Lima. Desde mi punto de vista, no era posible que el señor Díaz Balbín pudiera reformar su conducta en el interior de un penal debido a que el derecho penitenciario en el Perú ha fracasado en su afán ingenuo de resocializar, de reincorporar, de reeducar a las personas privadas de su libertad. Hoy, como sabemos, los centros penitenciarios son escuelas del delito, son escuelas de posgrado, donde ingresan jóvenes primarios y en el interior de estos centros de reclusión simplemente perfeccionan sus modalidades delictivas. Quizá Díaz Balbín no pertenecía a una cárcel. Quizá debió ser internado en alguna institución mental que pudiera rehabilitarlo. Lo único cierto es que Díaz Balbín ahora era libre y su siguiente paso era completamente impredecible. Todo depende de una buena evaluación psicológica, un buen examen mental, un correcto examen psiquiátrico que identifique las características correctas e incorrectas de una persona, en este caso de Díaz Balbín, para que a partir de esta identificación de esas características se le inserte en un programa terapéutico específico para corregirlas. Todos tenemos un lado enfermo y un lado sano de nuestra psiquis. Parte del éxito terapéutico de la rehabilitación consiste en hacer crecer el lado sano. Yo creo que si es que Díaz Balbín hubiera tenido el tiempo, la oportunidad de tener un buen diagnóstico y una buena terapia, sí, podría haber sido rehabilitado y reinsertado en el medio social. Merecida o no, Díaz Balbín tenía una segunda oportunidad, un nuevo comienzo. Pero nadie sabía a ciencia cierta cuáles eran los planes de este perturbado hombre. Muchos consideraban que esta liberación era un motivo de alarma y quizá tenían razón. Tal vez el vampiro de Breña buscaría derramar la sangre de más víctimas inocentes. Lo único claro era que con él libre, las calles de Lima ya no eran seguras. Historias detrás de la muerte. Luego de acuchillar a sus primos y tía, Díaz Balbín fue sentenciado a 25 años de prisión. Pero luego de poco menos de 10 años, se le redujo la pena y salió en semilibertad. El vampiro de Breña recorría nuevamente las calles de Lima. La tan ansiada libertad le llegó antes de tiempo a Díaz Balbín. Era un posible comienzo de una nueva vida. En cuanto salió de prisión, alquiló un cuarto en el Callao y se dispuso a buscar un trabajo que le permitiera subsistir. Pero a pesar de encontrarse fuera de la prisión, su aterrador pasado aún lo mantenía prisionero. En el año de 1976 se encontró el cuerpo descuartizado de una niña de 4 años de edad. Ese crimen fue atribuido a Díaz Balbín, pero nunca se pudo comprobar su autoría.
Sin embargo, este hecho quedó instalado en el inconsciente colectivo, sobre todo al interior de las fuerzas policiales. En diciembre de 1985, cuando Díaz Balbín ya se encontraba libre, la policía hizo un descubrimiento que hizo revivir el terror de la ciudadanía ante el vampiro de Breña: las extremidades superiores e inferiores de una mujer de 25 años. En el transcurso del mes de enero, para empeorar las dudas que pesaban sobre él, se encontraron 6 partes más, todas correspondientes a restos humanos. Esto pudo haber quedado en el terreno de la simple sospecha si no fuera por una declaración que resultó decisiva en el caso. Comisario, necesito reportar un incidente. Es sobre el caso Díaz Balbín. El psicólogo encargado de su caso manifestó haber notado una extraña conducta en Díaz Balbín, especialmente durante las últimas semanas, en las que era frecuente que pidiera permisos o dejara de firmar el parte diario. ¿Sería posible que Díaz Balbín fuera el responsable de estos atroces crímenes? ¿Realmente había vuelto a atacar el vampiro de Breña? El dato que finalmente convenció a la policía de que Díaz Balbín estaba implicado en estos horrendos descuartizamientos fue la declaración de la esposa de un importante suboficial de la FAP. Ella aseguró haber visto a un hombre extraño en los alrededores del área donde se encontró uno de los restos humanos. Luego de realizado el identikit, se dedujo que ese hombre era Díaz Balbín. Es probable que la información recabada para diseñar los identikits haya sido producto de la zozobra, del pánico, de la preocupación que cundía en esa época a raíz de estos delitos execrables. La regla es de que cuando se hacen este tipo de trabajos, los especialistas en estos temas tienen que ser muy objetivos para recoger las entrevistas de manera muy coherente y objetiva. Si no es así, se arriesgan a hacer un retrato hablado, un identikit, es decir, de una manera pues alejada de la verdad, ¿no? Díaz Balbín era visto como un peligro para la sociedad y ante los últimos hallazgos de la policía era percibido cada vez como un peligro inminente. Aunque esta vez no hubiera pruebas concretas en su contra, era así como todos imaginaban a Díaz Balbín, como un monstruo. Díaz Balbín fue detenido como posible responsable de los descuartizamientos. Sin embargo, los esfuerzos por demostrar su culpabilidad fueron en vano, ya que no pudo encontrarse evidencia suficiente más allá de la puramente circunstancial. A pesar de ello, se dispuso que se le realizara una nueva evaluación psiquiátrica. El psiquiatra encargado de esta misión fue el conocido Mario Poggi. Nadie podía imaginar que en una de sus sesiones decidiría tomar la justicia en sus propias manos. Díaz Balbín siempre será recordado como aquel hombre de aspecto tímido y retraído, que sin motivo, sin duda y sin misericordia, asesinó a quienes lo habían ayudado en el momento que más lo necesitó. En un vuelco final del destino, pasó de ser victimario a víctima, y su trágico final terminó por consagrarlo como uno de los personajes más tristemente célebres de nuestra historia contemporánea.